El calentamiento global consta de varias causas, entre las que podemos encontrar son la utilización de energía a base de combustibles fósiles, la industria agropecuaria de la cual destaca la ganadera y la deforestación. La quema de combustibles fósiles es una de las principales liberadoras de CO2. La combustión del carbón representa la mayor parte de las emisiones de la industria de servicios eléctricos, mientras que en los medios de transporte se lleva a cabo la quema de gasolina, producto del petróleo. Ambas liberan inmensas cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. La industria ganadera emite muchísimo gas metano, el cual es otro gas que promueve el calentamiento global. Este proviene de los procesos fermentativos del alimento que ingresa al rumen de los terneros, por lo que la cría del ganado produce anualmente unos 115 millones de toneladas de gas metano. La deforestación se trata de la tala de árboles, los cuales tiene como propósito limpiar el aire y eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. También se encarga de mantener la humedad. Sin ellos, todas estas tareas no pueden cumplirse, por lo que se termina generando una acumulación de CO2 en la atmósfera, el cual no tiene cómo disiparse. La principal consecuencia del calentamiento global es el efecto invernadero, producido por la emisión de gases a la atmósfera. Esta acumulación impide que el calor que llega del Sol vuelva a salir de la Tierra, por lo cual la radiación emitida por la superficie terrestre y recibida del Sol es absorbida por los gases de la atmósfera, que provoca un incremento en la temperatura y la humedad. El hecho de que la temperatura del planeta aumente no implica que siempre hará más calor. Al aumentar la temperatura media de la Tierra, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo terráqueo, de modo que pueden enfriarse algunas zonas, calentarse otras y cambiar la cantidad de lluvia y nieve que cae, por lo que el clima cambia de distintas maneras en diferentes regiones. Debido a todos estos cambios, se producen más consecuencias en la cadena, entre las que podemos encontrar el deshielo, el aumento del nivel del mar, mayores sequías, pérdida de cultivos y escasez de alimentos, desaparición de especies animales, propagación de enfermedades y aumento de huracanes. Hay dos lugares completamente diferentes entre sí, pero que ambos tienen consecuencias debido al calentamiento global. Una de ellas es la Antártida. Con el aumento de la temperatura, el hielo se resquebraja y desprende, dando lugar a icebergs. Estos son peligrosos para los barcos y además, al quedar a la deriva, terminan derritiéndose, aumentando el nivel del mar, que da lugar a otros problemas. El hielo que cubre toda la Antártida tiene la capacidad de reflejar la radiación solar. Este es llamado albedo. Al perderse esta cubierta, distribuye el albedo y el incremento de temperatura será más alto. Otra consecuencia del deshielo se produce para las especies de la Antártida. Los pingüinos emperador dependen del hielo para su reproducción. La pérdida de esta superficie afectaría a las poblaciones de krill, que se agrupan en torno al hielo marino para obtener alimento y refugio. Otro lugar que sufre consecuencias debido al calentamiento global es Haití, que debido al cambio climático, uno de los problemas es la sequía. Los ríos y pantanos se ven amenazados, por lo que las personas no poseen acceso a agua potable. Para poder conseguir unos pocos litros de agua deben recorrer al menos 500 metros. También sufre por los huracanes. En 2016 fue el país más afectado por condiciones climáticas debido a los huracanes Matthew y Nicole. Los huracanes crean fuertes vientos y aguaceros que pueden llegar a causar inundaciones, como sucedió con el huracán Irma en 2017. Esto también sucede debido al cambio climático, ya que además de producirse por los grandes huracanes, sucede por el aumento del nivel del mar. Es un conjunto de varias consecuencias del calentamiento global. Otro desastre natural que sucedió fue el terremoto del 12 de enero de 2010 con 7.3 grados en la escala de Richter. Gracias a la existencia de este mismo se puede comprobar que los países más pobres son los más afectados ante estos sucesos. El calentamiento global tiene muchísima repercusión ante la sociedad, por lo que es inevitable que las personas terminen haciendo o no algo al respecto. Son el gobierno, las marcas, organizaciones y hasta emprendimientos pequeños los que toman las riendas de este problema. En realidad, hasta nosotros mismos tenemos un rol ante esta situación. Algo que vemos comúnmente son las campañas por parte de organizaciones, ya sean o no gubernamentales, a través de propaganda, documentales o hechos llevados a cabo. Estas desempeñan un papel muy importante en lo que las personas piensan, sienten y hacen acerca del calentamiento global. Además de ayudar, tienen el propósito de informar, sensibilizar y dar forma al entendimiento público sobre los problemas y la política de esta situación. Además de cambiar el comportamiento del consumidor y del ciudadano, conectan a los públicos interesados y movilizan visiblemente a los consumidores para presionar a quienes toman decisiones. Un ejemplo de estas es el Melting Ice Association, una empresa finlandesa que encargó una escultura de hielo de 115 pies de altura con la cara de Donald Trump en la región ártica para demostrar que el cambio climático es real.
O 3 Meltdown, un juego de mesa propuesto por Geolino, una revista alemana de ciencia para niños, en el cual se debe llevar a una familia de osos polares por los témpanos de hielo permanentes a la seguridad en el continente. Es una carrera contra el tiempo, ya que los hielos son de verdad y son absorbidos por el tablero hecho de esponja. A su vez, los gobiernos de muchísimos países imponen medidas para, por ejemplo, la reducción de emisiones de gases. En Argentina se estuvieron llevando a cabo distintas estrategias para combatir el cambio climático. Las autoridades nacionales y provinciales buscan rastrear emisiones de distintos gases de efecto invernadero y, a su vez, medirlas e intentar reducirlas. Argentina también ha evaluado sus sectores intensivos en emisiones como energía, silvicultura y transporte. Otro país que lanzó una medida fue Haití, que lanzó en 2017 una iniciativa para luchar contra el cambio climático y la deforestación, como parte de una estrategia del gobierno, organismos internacionales y la sociedad civil. El objetivo de esta es reducir la degradación del medio ambiente, ayudar a las comunidades a prepararse frente al cambio climático, mejorar las tierras fértiles y proteger los medios de producción existentes. En la Antártida se alcanzaron los 18,3 grados, por lo que la Organización Meteorológica Mundial tuvo que verificar si se trataba de un nuevo récord. Debido a esta situación, la OMM destacó que este continente está escasamente estudiado, al igual que el Ártico, pese a su importancia. Podríamos decir que no se le da la atención que realmente necesita y debería tener. Es posible plantear diversas soluciones al calentamiento global, las cuales pueden llevarse a cabo desde medidas impuestas por el gobierno hasta desde la comodidad de nuestra casa. Una de estas soluciones es el reemplazo del automóvil clásico por uno, ya sea híbrido, completamente eléctrico, una bicicleta, el transporte público o simplemente trasladarse caminando. De esta manera se reduce la emisión de dióxido de carbono. Utilizando el transporte público, viajan varias personas en un solo vehículo, lo cual implica una menor difusión de CO2. También al usar un auto eléctrico no se emite gas alguno, y si se opta por andar en bicicleta o a pie, nos beneficia a nosotros mismos, ya que estaríamos haciendo ejercicio. Otra solución es el ahorro de la energía, el cual puede realizarse de muchas maneras. Unos ejemplos de esto son secar la ropa húmeda al sol en vez de utilizar el secarropa. Aislar el techo de nuestras casas para evitar la pérdida de calor durante los inviernos y apagar y desenchufar electrodomésticos cuando no se utilizan. Y a la hora de comprar un equipo, verificar que realice un uso eficiente de la energía. También está la posibilidad de reducir el consumo de carne y optar por más verduras y frutas, ya que la producción de esta es una de las principales causas de la emisión de gases de efecto invernadero. La Triple R juega un papel importante ante esta problemática, pero no solo como una solución. El transporte y procesamiento de los materiales para el reciclaje también conlleva una emisión de CO2, por lo que resulta más viable reducir los desechos que tiramos e intentar reutilizar lo más posible. Como ya sabemos, los árboles y plantas en general están estrechamente relacionados a esta situación. El intento de frenar con la deforestación sería una buena solución, pero en realidad depende más de las grandes multinacionales que de nosotros. Como alternativa a esto, lo que podemos hacer es sembrar plantas y fomentar a que los demás hagan lo mismo. Y por último, como ciudadanos podemos informar y educar a los demás para poder concientizar a todos sobre esto. El ciclo del carbono es un proceso de intercambio entre la litósfera, antropósfera, biosfera, atmósfera e hidrósfera. El carbono es fundamental para la vida, ya que se encuentra en las moléculas orgánicas de los seres vivos. Existen dos formas de este mismo, en su forma inorgánica, donde se encuentra en la materia no viva, y su forma orgánica, en los seres vivos. Este elemento se encuentra en el suelo, disueltos en el agua y en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Mediante la fotosíntesis, las plantas reciben CO2 a través del aire. Al ser este el alimento de animales herbívoros, estos pasan a contener carbono en su interior. Lo mismo pasa al ser ellos alimentos para los animales carnívoros. Este carbono vuelve al ambiente durante la respiración de los animales y las plantas, a la atmósfera y al agua. En el caso del suelo, vuelve ya que los restos de animales o vegetales se descomponen en él, y este mismo los absorbe, enterrándolos por millones de años. Estos se transforman en combustibles fósiles.
El carbono también es devuelto a la atmósfera mediante actividades industriales, de transporte, el uso del petróleo, pero de una manera contaminada, formando un gas letal para esta misma. A su vez, el carbono se disuelve en las masas de agua, así produciendo su acidificación. Acá tiene mucho que ver la huella del carbono, que es una acumulación de gases emitidos por un individuo o una empresa. En la de un país más industrializado va a ser mucho mayor que la de un país en desarrollo. No solo hablamos de las grandes multinacionales, sino que hay una diferencia entre los ciudadanos de cada país, y lamentablemente esto afecta de una manera u otra a todos, pero los países pertenecientes al tercer mundo son los que más lo sufren. Por ejemplo, Haití. Algo que debemos tener muy en cuenta es la existencia de las 5 principales esferas del ambiente. Estas están constituidas por la antropósfera, biosfera, atmósfera, litósfera e hidrósfera. Nosotros, los seres humanos, somos quienes damos lugar a la antropósfera, la cual podemos crear y modificar a nuestro gusto. En los últimos siglos, con la revolución industrial, promovimos la contaminación en cantidades inmensas. Las maquinarias utilizadas desde ese momento hasta la actualidad son una de las principales causas del calentamiento global, a través de la combustión de energías fósiles. La utilización de estos combustibles es la principal causa de emisión de dióxido de carbono, y a su vez el consumo de carne emite otro gas llamado metano, ambos gases de efecto invernadero. Estos gases terminan acumulándose dentro de la atmósfera, donde se produce el efecto anteriormente nombrado. La radiación solar recibida no logra volver a salir de la atmósfera, por lo que la temperatura general de esta aumenta. Y a su vez, ese incremento termina produciendo muchísimas variaciones en los climas y las demás esferas del ambiente. En la hidrósfera, la consecuencia a rasgos generales es el aumento del nivel del mar. Al subir la temperatura se producen deshielos. Estas capas sólidas y blancas se separan de los casquetes polares y se derriten, además de poder llegar a producir colisiones, ya sea contra barcos u otros icebergs. Al derretirse, inevitablemente el nivel del mar aumenta, pero esto también puede suceder debido a la dilatación térmica. Nuevamente, gracias al aumento de la temperatura, un cuerpo, en este caso el agua, aumenta su volumen. También, debido a los gases acumulados en la atmósfera y al aumento de la temperatura, se producen variaciones ante la litósfera. El carbono atmosférico que no se utiliza para el crecimiento de las plantas se distribuye a través de las raíces y se deposita en la tierra. Si no se altera de alguna manera, este carbono puede estabilizarse y permanecer allí durante años. El problema es que con el calentamiento global y todos estos cambios en el ambiente, es decir, más calor, se puede llegar a incrementar la descomposición y mineralización de la materia orgánica del suelo. También, si zonas como turberas que poseen bajo oxígeno, por lo cual la materia orgánica no puede descomponerse, se secan, la descomposición pasaría a ser muchísimo más rápida y es por esto que se liberaría ese dióxido de carbono contenido en el suelo a la atmósfera. El conjunto de estas problemáticas termina recayendo sobre la biosfera, es decir, todos los seres vivos. El cambio climático atenta ante procesos esenciales de muchos organismos, como su crecimiento, reproducción y supervivencia, pudiendo llegar a comprometer la viabilidad de algunas poblaciones. Gran parte de los ecosistemas en los que viven diversas especies se ven afectados, por lo que éstas pueden llegar a extinguirse al no lograr acostumbrarse a los mismos. A veces se presentan desastres que realmente no dan chance de vida para los distintos seres que habitan dicha zona, como lo son incendios y deshielos inmensos, entre otros. Las vidas de estos organismos se ven muy afectadas, sus hábitats naturales y hasta su cadena alimenticia llega a modificarse muchísimo por el cambio climático. En general, podemos decir que se trata de una cadena de problemática tras problemática, la cual es generada principalmente por nosotros y termina afectándonos de una manera inmensa. La cantidad de variaciones producidas por el cambio climático afecta prácticamente todo, en especial a la vida ajena debido a nuestro egoísmo. Aunque todavía algunos países lo nieguen, los efectos del cambio climático están afectando a la economía mundial. Sus graves consecuencias ya se han dejado ver en las personas y en el medio ambiente, pero el impacto amenaza seriamente con desestabilizar la economía de los países. Si no lo frenamos ahora, más tarde podría ser irreversible. La buena noticia es que está en nuestras manos y estamos a tiempo. Todavía hay esperanza de que podemos parar los efectos del cambio climático en la economía mundial.
Frenar los efectos del cambio climático en la economía mundial es uno de los más grandes desafíos de la actualidad, debido a sus múltiples efectos, como por ejemplo el descenso de la productividad de las cosechas, la subida de precios de los alimentos básicos. Los fenómenos meteorológicos extremos castigan con dureza a los países que ya de por sí son más vulnerables. Obligan a poblaciones enteras a desplazarse de sus lugares de origen en busca de asentamientos más seguros. Incrementan a las enfermedades y las plagas. La falta de agua se convierte en uno de los principales problemas para las personas. La inseguridad genera conflictos a causa de los escasos bienes de los países, y la subida de los niveles de mares y océanos son muy importantes, ya que causarían inundaciones inexplicables. El esfuerzo de algunos países por reducir sus emisiones quedaría en vano, ya que si los que más contaminan se niegan a limitar las suyas. El compromiso alcanzado en el Acuerdo de París está quedando obsoleto por la suma de algunos países y el abandono de otros. El tiempo se reduce y el coste para llegar a aumentar la temperatura del planeta en 2 grados es cada vez más alto, no ahora sino las enormes pérdidas del futuro. El incremento de la temperatura, los incendios, la variación en las precipitaciones o los fenómenos climáticos extremos dejan a millones de personas en situación de pobreza y o vulnerabilidad. Además, limitan el crecimiento económico e impiden un desarrollo sostenible debido a que afectan a todos los niveles y sectores de la economía y la sociedad. El Banco Mundial advierte que si no se toman medidas de manera urgente, el impacto del cambio climático podría llevar a la pobreza a 10 millones de personas en 2030. O le ponemos freno ahora o cada vez será más difícil de alimentar a una población creciente que, según el análisis de perspectivas de la población mundial 2019 de Naciones Unidas, en 2050 podría llegar a los 10 millones de personas o más.